Muchas gracias, Manel. Queridos amigos de distintos lugares de España y de otros países, encantado de saludarles. Les extiendo mi abrazo fraterno y mi agradecimiento por haber tenido la amabilidad de asistir a este encuentro virtual. La amabilidad de dedicar un tiempo a escuchar esta disertación. Por supuesto, también mi agradecimiento al Centro Fraternidad Humana de Terrassa, que ha tenido la amabilidad de invitarme de nuevo para ofrecerles una disertación sobre un tema de nuestro ámbito espírita. Y también extiendo este agradecimiento a mis queridos amigos de Amor, Paz y Caridad de Villena, que tienen la gentileza de ofrecer sus sistemas para que haya una retransmisión más amplia de esta exposición. Así que en tiempos de confinamiento y de cuarentena, mi abrazo fraterno para todos. El tema de hoy no es usual que yo lo desarrolle en conferencias públicas a lo largo de varias décadas. Quienes me conocen saben que prefiero exponer a la luz de una pedagogía espírita en términos menos personales, con mayor impersonalidad. Yo pertenezco a la escuela espírita clásica de aquellos que, como León Denis, o como Deolindo Amorín, como Herculano Pires, como Pedro Barbosa de la Torre, como David Grossbater y otros más, que privilegian la exposición teórica, la formación, la educación, y dejan a un lado, o por lo menos no tan relevante, aquello que tiene que ver con su propia vida o sus experiencias particulares. Pero he atendido a la sugerencia de algunos compañeros de Terrassa para que hoy ofrezca la información sobre algunas experiencias personales que ya en más de 50 años he vivido en el campo particular de la mediumnidad. Yo comienzo por decir que me siento profundamente afortunado en la vida, no solo por haber tenido el privilegio de conocer el espiritismo muy temprano y la obra de Kardec siendo un adolescente y haber cultivado el espiritismo como doctrina, como filosofía, como visión científica, como ética, como visión sociológica, sino que también me siento afortunado porque la actividad espírita me ha proporcionado casi el privilegio de haber participado de una o de otra manera como espectador, como asistente, como aprendiz y luego como director de sesiones mediúmnicas a lo largo de muchos años. Me ha dado la enorme oportunidad de experimentar en sentido vivencial lo que es la comunicación con el mundo de los espíritus. Quienes me conocen saben que soy muy ajeno a fanatismos religiosos o de cualquier tipo, que me son ajenas las tendencias a incurrir en charlatanerías o en supersticiones, que he tratado siempre con la mayor seriedad y objetividad estos temas y que procuro estar siempre ajustado a la verdad histórica y a la verdad de mis propias experiencias. Por ello digo con absoluta franqueza que me siento feliz de haber podido conocer muy directamente y desde un espectro muy amplio de experiencias la praxis mediúmnica y el contacto con el mundo espiritual. Casi puedo afirmar, no lo he hecho porque he preferido ocuparme de otras cosas, pero casi que podría escribir un libro grueso, un volumen grueso, con experiencias mediúmnicas en las que he participado de una o de otra manera en Venezuela, en casi todos los países latinoamericanos e incluso en países europeos.
Voy a los efectos de esta exposición, en la que tampoco puedo abusar del tiempo de ustedes, voy a fundamentalmente a seleccionar algunos, algunos de esos casos que ahora recuerdo vivamente, que siempre he recordado, porque me dejaron lecciones, porque aprendí mucho de ellos, porque me ayudaron a corregir errores, me ayudaron a superarme desde el punto de vista del ejercicio, de la dirección de la mediunidad, y por ello creo que compartirlos puede servir, puede ser útil para que quienes me escuchan puedan apreciarlos y puedan extraer sus propias conclusiones de ello. Debo decir, y aquí debo hacer una referencia personal, que tuve la suerte, el privilegio, el gusto de conocer el espiritismo en Venezuela en el marco de una institución que sigue siendo mi institución, es la única institución en la cual he ejercido mi actividad espírita como miembro activo, que es el Movimiento de Cultura Espírita CIMA. En el CIMA, como desde el comienzo se denominó. Y digo que fue un privilegio porque entré en una institución nítidamente espírita, volcada al estudio, con una pasión por el espiritismo, por un espiritismo serio, kardecista, por un espiritismo ético, honesto, por un espiritismo que intentase aproximarse al modelo que Kardec señaló desde su obra fundacional. Y allí aprendí muchas lecciones de inicio y luego a lo largo del tiempo fui corrigiendo, perfeccionando, avanzando y ajustando los conceptos y las prácticas hasta el día de hoy. Pero aquella experiencia inicial fue muy importante. Lo primero que los pioneros del CIMA, David Grossbater a la cabeza, que fue un gran pensador espírita, un polaco que llegó a Venezuela huyendo de los pogroms y de las persecuciones al judaísmo en Europa, aquel hombre me enseñó valores fundamentales. Y lo primero que me dijo a mis 17 años es que debía enamorarme del espiritismo por el estudio, por la lectura y no por los fenómenos. Aquello fue una primera lección, una premisa que yo he repetido a lo largo de mi vida espírita de varias décadas. Mucha gente se aproxima al espiritismo por diversos motivos, desde el dolor, la aflicción, la búsqueda de consuelo moral por la pérdida de seres queridos, cosa que es muy legítima. Otros buscan el espiritismo tratando de encontrar un contacto con el mundo espiritual, con lo trascendente. Otros buscan el espiritismo como una curiosidad, y en mi caso fue una búsqueda enteramente intelectual al principio. Y David Grossbater me dijo, necesitamos que pases 2 años estudiando doctrina espírita, y luego te permitiremos asistir a nuestras reuniones mediúmnicas. Nunca será suficiente agradecer aquella recomendación. Puso en mis manos el libro Los Espíritus y una obra magnífica también puso en mis manos Espiritismo Dialéctico del argentino Manuel Porteiro. Me señaló desde el principio 2 rumbos básicos del espiritismo: Kardec como base y Porteiro como expresión de un espiritismo que siempre está en camino de actualización, un espiritismo como un pensamiento de avanzada. Pues bien, después de esos 2 años comencé a asistir a sesiones mediúmnicas, y aquello para mí fue una auténtica revelación, entrar en contacto con aquellos médiums, algunos de ellos de facultades portentosas, casi que difíciles de repetir a lo largo de los años posteriores, médiums de diversas facultades, no siempre muy de formación académica,
sino gente lectora, pero gente humilde, incluso amas de casa, trabajadores manuales y algún que otro profesional universitario. Pero empecé a conocer como asistente, sin derecho a palabra, sino solo para aprender la asistencia. Empecé a aprender todos aquellos fenómenos que conocía, que vivenciaba y que me eran explicados por David y por otros directivos del movimiento CIMA. El hecho es que la segunda lección fue, la primera fue que primero la teoría y luego la praxis, y la segunda fue que si algún día yo quería enseñar, por ejemplo, a dirigir sesiones mediúmnicas, primero tenía que aprender de los que sabían. Y esta es una lección de humildad que yo recomiendo. A veces llegan a los centros espíritas personas que por haber leído medianamente algún libro de Kardec o de otro autor, o por haber tenido formación académica, se imaginan que pueden entrar en la experiencia mediúmnica pues simplemente por un conocimiento incluso distinto al del espiritismo. No, la gran lección es que el que quiera dirigir sesiones mediúmnicas pase un buen periodo aprendiendo de los que saben, no hablando, sino escuchando mucho, viendo con mucha atención y aprendiendo. Y pasé un par de años simplemente viendo, pidiendo explicaciones, pidiendo que se me aclararan las razones de muchas manifestaciones. Bien, pues en esos primeros años tuve la oportunidad de conocer médiums extraordinarios, médiums portentosos. En algunos casos, ahora y luego, voy a mencionar nombres. En algunas experiencias no puedo mencionar nombres por no estar autorizado y porque las personas, incluso algunas que podrían estar ahora participando en esta reunión, quizás no necesariamente se sentirían cómodos si yo dijese nombres de personas y de instituciones. Pero cuando es posible, sí lo podemos hacer. Hubo allí en Venezuela un médium en el CIMA original que era un obrero, un albañil. Él se llamó Manuel Massó, de origen catalán, por cierto. Y era un trabajador manual, muy humilde, un buen padre de familia, un gran espírita, que poseía una facultad fundamental para la sesión mediúmnica, una evidencia como pocas veces se puede encontrar entre los médiums que habitualmente asisten a las sesiones mediúmnicas. Él podía ver a los espíritus igual que veía a los encarnados. Podía decirle a David Grossbater dirigiendo una sesión, uno por uno los espíritus que estaban allí, que luego se manifestaban por la escritura o por los medium parlantes y efectivamente corroboraban lo que el vidente decía. Y eso para un director de sesión mediúmnica, contar con el apoyo de un medium vidente o varios videntes que puedan coincidir entre sí en sus observaciones es un valor en la mediunidad práctica fundamental. Recuerdo, por ejemplo, para citar un caso, nada más, una sesión en la que se manifestaba un espíritu de esos que Kardec podía llamar burlones. No era un espíritu malo en el sentido intrínseco de la palabra, no pretendía generar daños, ni molestias, ni causar alboroto, pero sí se divertía un poco con el grupo. Y David Grossbater, que era un experimentado director de sesiones, lo permitió a través de un medium parlante hasta que llegó un momento y le dijo, bueno, ya te hemos escuchado, ya te has divertido y te has burlado de nosotros, pues ahora ya te pido que te marches. Y el espíritu dijo que en efecto se marchaba y que ya había disfrutado bastante. Y así lo hizo. El propio director de la sesión creyó que eso había ocurrido y quiso pasar a otro punto, o a otro medium que escribía en unas páginas. Cuando el medium vidente le dice, señor director, el espíritu continúa con el medium
en trance, está disimulando. Y en eso salta el espíritu atrás del medium y le dice, ¿tú me ves? Y el vidente le dice, claro que te veo a ti como veo a todos, así que por favor, márchate. El propio director de la sesión, David Grossbacher, un experimentado director, reconoció que había sido de alguna manera burlado por el espíritu. El apoyo del vidente fue significativo y eficiente. Eso es una lección que todos los que aspiren a dirigir sesiones mediúmnicas deben tomar en cuenta. Los videntes, tanto los que de forma muy espontánea poseen la facultad como aquellos en los cuales hay ejercicios para lograr que esa facultad se desarrolle, debe tomarse en cuenta este tipo de situación. Bueno, recuerdo también otro medium de la primera hora. Ya todos ellos son personas desencarnadas, por eso las menciono, aunque sus familiares, algunos de ellos en nuestra institución pueden corroborar todo lo que estoy diciendo. Otro medium fundamental que se llamó Luis Rivero, un hombre de mediana instrucción, con una mediumnidad de trance profundo y completo, en la que a través de él yo pude presenciar fenómenos de aquello que Gustavo Gelley llamaba mediumnidad superior, es decir, fenómenos profundos, complejos de la mediumnidad. Porque hago aquí la digresión, el paréntesis para decirles, mis queridos hermanos y amigos, que la mediumnidad es un fenómeno muy complejo. Sus mecanismos son variados. Recordemos que Kardec afirmó, siempre sostuvo, que la mediunidad es una facultad orgánica. De modo que tiene que ver con el organismo del medium, con su estructura cerebral, su sistema nervioso central, aunque también tiene conexiones con el periespíritu y la propia realidad espiritual. Pues este medium, Luis Rivero, producía fenómenos de gran complejidad. Yo hoy voy a nombrar solo dos, por lo menos de una docena de experiencias trascendentes que yo recuerdo, en las que estuve presente. Hoy me voy a ocupar solo de fenómenos mediúmnicos en los que yo he estado presente. Podría hablar de muchos otros de los que he sido informado, pero no he sido testigo de ellos ni protagonista. Uno de esos casos con Luis Rivero tuvo que ver en el año, y lo recuerdo con mucha exactitud, en el año 1975. De ello haría hoy casi 45 años. ¿Por qué lo recuerdo con tanta exactitud? Porque apenas unos meses antes había desencarnado nuestro fundador, David Grossbacher, y la asamblea de CIMA, reunida en la ciudad de Maracay, con espíritas del CIMA de todo el país, se veía en la necesidad de canalizar la reconducción del CIMA cuando faltaba su fundador. Y allí hubo en las asambleas que se hicieron en una sede alquilada que tenía el CIMA, antes de que muchos años después tuviese un edificio propio, allí se planteó para mí que aceptase la conducción del movimiento CIMA. Y yo era un joven entonces todavía de 25 años de edad, con unos 7 en el movimiento CIMA. Y ya tenía en aquel entonces algunas dudas en cuanto a la manera como el CIMA realizaba sus actividades, algunas definiciones, y ya yo venía proponiendo al propio David Grossbacher que deberíamos dar algunos cambios. Uno de ellos, el propio nombre. CIMA se llamaba, debo explicar esto porque si no, no se entiende el fenómeno. El CIMA se llamaba originalmente Centro de Investigaciones Metapsíquicas y Afines. El nombre espiritismo no aparecía por ningún lado. Y a mí me parecía, y se lo explicaba a David Grossbacher,
que esa era una manera de evadir el uso de la palabra espiritismo, por los problemas que trae el nombre, la denominación. Pero que en mi opinión, como la sostengo hasta el día de hoy, una institución espírita debe denominarse espírita, aunque respeto que otros tengan otros conceptos por circunstancias diversas. Y yo proponía que debíamos pasar a denominarnos movimiento espírita. Pero no solo eso, quiero decir que en los estatutos originales del CIMA venía un artículo que yo nunca pude compartir. El CIMA, eso tenía que ver con la formación espírita anterior de David Grossbacher y de los fundadores. El CIMA se definía como, óigame bien, como una institución espiritista antirreligiosa. Eso estaba en los estatutos. Y yo desde el primer momento sostenía que una institución espírita no es religiosa, es arreligiosa, es laica, pero no puede ser antirreligiosa. No existe para combatir religiones, existe desde una perspectiva filosófica no religiosa. Bueno, esto no le gustaba a varios de los fundadores, algunos de ellos, por cierto, hombres todos maravillosos, algunos europeos, italianos, españoles, algunos venidos de la guerra civil, traían una mezcla de espiritismo y anarquismo, y allí aquellos conceptos giraban en una visión muy anticlerical, muy antirreligiosa, y yo sostenía que el CIMA tenía que cambiar su definición de principios, sus estatutos, para moldarse a una visión auténticamente laica. Laicismo es simplemente una postura que separa las cuestiones religiosas de las cuestiones científicas, las cuestiones teológicas del Estado, y que propone una dirección de los países fundada en la separación entre la fe y lo que corresponde al poder civil. Bueno, así las cosas, hubo debates muy serios. Una parte de los fundadores estuvieron en total desacuerdo conmigo, aunque algunos, y entre ellos quiero recordar a alguien que voy a mencionar hoy varias veces, a una señora que es como mi madre, Teresa de Álvarez, que a diferencia de su esposo, Juan Álvarez, que fue mi gran amigo de toda la vida, pero que no estaba tampoco de acuerdo conmigo. Mas doña Teresa siempre estuvo a mi lado hasta el día de hoy, quizás esté escuchando esta conferencia, a sus ya 90 años. Y después del largo debate del día, en que no nos pudimos poner de acuerdo, en que probablemente yo sentía que me tenía que marchar de la institución, porque yo no quería continuar con aquel modelo, ocurrió lo siguiente, y perdónenme el preámbulo, si no, no se entendería lo que viene ahora, que es una experiencia que es la única vez en mi vida que yo he presenciado en cualquier lugar, aunque sé que ha ocurrido en otros sitios. Fuimos todos a la casa del señor Luis Rivero a cenar, después de aquellas largas horas de debates, fuimos a cenar y a jugar un dominó, juego que nos gusta mucho a los venezolanos y a otros pueblos también. Y estábamos allí una veintena de espíritas, y en eso observamos que Luis Rivero comienza a producir manifestaciones de entrar en trance. Todos nos sentimos incómodos porque uno de los conceptos que el CIMA mantiene, y aquí otra lección importante, es que la mediunidad debe ser ejercida principalmente en el centro espírita y no en los hogares. Y eso es un tema ya para otra conferencia, pero lo conveniente es que no se lleve la experiencia mediúmnica, y menos habitual, las sesiones mediúmnicas, al hogar. Y como estamos en la casa del señor Rivero, pues no nos sentimos cómodos, y alguien, creo que Juan Álvarez, le dijo, ahora no queremos, pero el medium insistió, el trance se produjo y nos vimos en la necesidad de aceptarlo, pero fue un trance excepcional, trascendente, sorprendente, porque a medida que se profundizaba, se agitaba la respiración del medium, cosa que no era tan frecuente en él,
se ha producido un fenómeno de fisiología mediúmnica donde su cara comenzó, los pómulos, los músculos de la cara, como si fueran una arcilla maleable, a moverse y moverse y moverse y moverse hasta representar con mucha proximidad la cara de David Grossbacher. De esta experiencia allí me acompañaba la profesora Teresa de Álvarez, entre quienes ahora podrían estar escuchando esta exposición. Nos quedamos todos mudos, atónitos, casi sin movernos ante la magnitud de aquella experiencia. Y nos dijo algunas palabras, se identificó por supuesto como David Grossbacher, que ya lo veíamos físicamente, fisiológicamente, y dijo en síntesis que él como fundador estaba de acuerdo con los cambios que yo proponía, que autorizaba esos cambios y que al CIMA le tocaba una nueva etapa. Eso significó que al día siguiente, en la asamblea, la inmensa mayoría de los miembros aceptaron mis proposiciones y esa es la razón por la cual yo sigo en el CIMA más de 50 años después. Es la única vez en mi vida que yo he visto un auténtico fenómeno de transfiguración del rostro de un médium. De modo, lo comparto con la brevedad del caso para transmitirles mi emoción y lo que eso ha significado para mí, el propio hecho que ha marcado mi vida como miembro, como directivo del movimiento CIMA, como presidente del movimiento CIMA. Con Luis Rivero ocurrieron muchos fenómenos trascendentes, muchos. Podría ahora solo dedicarme a él, pero ya él desencarnó hace unos cuantos años, igual que su esposa, que fue una mujer estudiosa del espiritismo, igual que sus hijos también. En la casa de Luis Rivero, en otra casa, por cierto, diferente, una amplia casa en la ciudad de Maracay, ocurrió el siguiente fenómeno, en el cual yo estuve presente. En aquella época, y ya estoy hablando de unos años después, 1987, yo dirigía una experiencia universitaria en Venezuela que se llamó la Universidad de la Tercera Edad. Una universidad legalizada por el Ministerio de Educación que permitió algo extraordinario. Permitió que se abriera junto con la Facultad de Psicología, de Economía, de Comunicación Social, de Sociología, permitió la apertura de la Facultad de Parapsicología. Y por ser el rector de esa universidad de formación espírita, puedo dar su nombre, el doctor Félix Adams, que fue ministro de Educación en aquella etapa democrática de Venezuela. El doctor Félix Adams me pidió que yo me encargara de ser el director fundador de lo que ha sido la primera escuela universitaria de parapsicología en Sudamérica, que otorgamos incluso a 5 años de estudios de pregrado, otorgamos licenciatura en parapsicología, autorizados por el Ministerio de Educación del país. Bueno, como comprenderán, eso es otro tema, yo dirigí esa carrera, siempre con un toque espírita, pero dentro de los modelos de la parapsicología inspirados en los trabajos del doctor Rhein en los Estados Unidos, en los trabajos universitarios de Hans Bender en Alemania, de la Edimburgo, de Glasgow, de Utrecht y otras ciudades. Bueno, todo este preámbulo es para decirles que uno de los problemas que yo tenía como director de sesiones mediúmnicas, perdón, no como director de sesión mediúmnica, como director de la Escuela de Parapsicología, era la necesidad de encontrar profesores de parapsicología y también una apertura a la experiencia en las sesiones mediúmnicas. Y para una asignatura en la que en Venezuela no encontrábamos un profesor que tenía una asignatura llamada parafísica, contraté a un físico brasileño, espírita y gran amigo personal,
con un apellido ilustre en Brasil, el doctor Carlos de Brito Imbasaí, hijo de un eminente, un erudito espírita brasileño que fue Carlos Imbasaí. Carlos de Brito Imbasaí viajó a Caracas junto con su esposa María do Carmo, o María del Carmen, y allí estuvieron un par de meses en Caracas, contratados por la Universidad de la Tercera Edad, y donde dictó un bimestre de la materia de parafísica, y hasta editamos un libro de él, traducido del portugués al español, titulado Parafísica. Bueno, el hecho es que en las conversaciones con Carlos de Brito Imbasaí, él asistió, por supuesto, al movimiento CIMA, dio charlas de espiritismo mientras ejercía la docencia universitaria en la Universidad de la Tercera Edad. Carlos de Brito Imbasaí, en una oportunidad, junto con su esposa y conmigo, viajamos a la ciudad de Maracay, dictó una conferencia, luego nos fuimos a la casa del señor Luis Rivero, y allí, en la cena y una reunión para conversar agradablemente, el señor Rivero, Luis Rivero, entró en trance, pero un trance muy suave, se levantó de donde estaba y se dirigió a un piano que había en su casa, que él no tocaba, solo lo sabía tocar una de sus hijas, que él no creo que haya dado ni siquiera con el dedo en una tecla, y en trance se ha dirigido hacia el piano, se ha sentado, ha comenzado a tocar una pieza y se ha manifestado, óigase bien, en perfecto portugués, y ha conversado con Carlos de Brito Imbasaí, identificándose como un brasileño que él conocía y que había desencarnado y que era pianista. Es una experiencia que me marcó mucho, porque no había tenido hasta entonces la ocasión de asistir a la manifestación parlante de un médium que solo hablase la lengua castellana y que en aquel caso pasase a hablar en la lengua del espíritu. Este es un fenómeno también muy complejo de la mediumnidad. Bueno, solo esos dos casos comparto ahora de muchos otros en los que participó, protagonizó el médium Luis Rivero, uno de los médiums más potentes en su facultad que yo conozco. Además, formado en la escuela espírita cardesiana, era un hombre de trabajo, tenía su empresa, donde jamás en la vida recibió un céntimo por el ejercicio de su facultad. Otra lección fundamental de Sima, de Kardec, del espiritismo, la ética. La mediunidad no es una profesión. Con la mediunidad no se lucra ni directa ni indirectamente. La mediunidad se coloca al servicio del bien, al servicio del prójimo. Es una facultad natural que depende de los espíritus y, en segundo término, del medium, por lo que no se puede comercializar con ella. Bien, quiero decirles que como director de sesiones mediúmnicas, ya años después, me ha tocado participar y dirigir reuniones de las más diversas categorías. La mayoría de ellas, sesiones, vamos ahora a utilizar la palabra normales, estándar, donde los espíritus que se manifiestan de forma parlante, auditiva, escribiente, por intuición, por inspiración, transmiten mensajes buenos, nobles, sencillos, mas no calzados con firmas de espíritus históricos, de espíritus que fueron en sus vidas anteriores grandes figuras de la historia. No, la experiencia, en mi caso, revela que un porcentaje altísimo de las comunicaciones mediúmnicas responden a espíritus que transmiten a la altura de sus conocimientos ideas,
para la reflexión, comentarios, informaciones privadas, personales, una orientación moral, emocional a uno o a varios participantes y en general la mediunidad en la sesión espírita transcurre dentro de ese modelo. Son excepcionales y no la regla, y eso hay que entenderlo. Son excepcionales las comunicaciones que saltan ese umbral y son transmitidas, son emitidas, son calzadas con la firma de entidades espirituales de alta jerarquía, que fue un privilegio que tuvo Kardec. Privilegio o no, que fue natural para un hombre de la talla de Kardec, con la inmensa tarea de fundar, sistematizar y codificar la doctrina espiritista, para lo cual necesitaba el concurso y el apoyo de espíritus de gran elevación intelectual y moral. Pero dicho esto, sí debo señalar que he tenido la ocasión de participar en sesiones tanto de efectos intelectuales como de efectos físicos francamente notables. Antes de entrar en los fenómenos físicos, en los que he podido dirigir, participar o asistir como observador, me gustaría decir que no solo en Venezuela, sino en diversos países que conozco, que he visitado para dictar conferencias y para intercambiar fraternalmente con mis queridos amigos, compañeros del movimiento espírita, pues me ha tocado, he tenido la felicidad de conocer sesiones mediúmnicas muy diversas, lo cual me lleva a mí, me ha llevado siempre a la conclusión, y esto es algo que dejo aquí consignado, de que en el espiritismo hay una pluralidad de métodos en el campo mediúmnico. No creo que nadie deba sentirse con el monopolio del método. Creo que todos estudiamos a Kardec, particularmente el libro de los médiums, que es una obra que permanece plenamente vigente como el mejor trabajo experimental y práctico de la mediumnidad. Estoy convencido de que grupo mediúmnico que se guíe por Kardec y por las normas técnicas y morales del libro Los Médiums es un grupo espírita que va en la conducción correcta, que va en la dirección apropiada. Pues los métodos varían, las maneras, las especificidades, y hay que respetar esa pluralidad y esa diversidad dentro del medio espírita. No creo que se deban imponer formas estereotipadas de práctica mediúmnica paso a paso. Estudios sistematizados prácticos de mediumnidad donde se uniforme a todos. No, más bien creo que tomando como guía el libro Los Médiums y la obra de Kardec o a León Denis con sus trabajos prácticos y teóricos en libros como En lo Invisible y a otros autores, creo que cada institución espírita tiene su idiosincrasia en cuanto a los miembros, tiene su experiencia, tiene los espíritus guías que le son propios, sus colaboradores espirituales, y hay que respetar las modalidades de la mediunidad siempre que se cumplan los principios de ética, de seriedad, de objetividad, de respeto, en fin, que se cumpla con lo que Kardec recomendaba de que ir a la mediunidad es un asunto grave, grave en el sentido serio, trascendente, y no una frivolidad para consultar sobre la lotería, la suerte, los noviazgos u otras banalidades. Pues ya dicho eso, me gustaría comentar con ustedes al voleo algunas experiencias que ahora recuerdo en diversos lugares. Por ejemplo, una que para mí fue muy importante, muy interesante, ocurrió en París. Yo fui invitado por la antigua Unión Espírita para el estudio de la supervivencia, que era la continuadora de la tradicional Unión Espírita Francesa, fundada por Gabriel Delan y por León Denis. Y allí dirigí entonces
un espírita a quien recuerdo con mucho afecto, aunque algunos han expresado sus desacuerdos con algunas decisiones que tomó, pero un espírita culto de la escuela clásica francesa que se llamó André Dumas. André Dumas, que fue el continuador de Hubert Forestier, de la más nítida escuela clásica kardecista francesa. André Dumas, que por cierto hablaba español con hablaba español y hablaba catalán, porque su esposa era de Barcelona, su esposa era catalana, y eso le permitía pues entenderse mejor con el mundo hispanoparlante. André Dumas me invitó a dar unas sesiones, a dar unas conferencias y a participar en algunas sesiones en la Unión Espírita Francesa. Y en una ocasión, voy a citar apenas, con él visité la tumba de Kardec en el cementerio de Père Lachaise. Y bueno, tuvimos muchísimas conversaciones. Él me nutrió de toda la información histórica del espiritismo francés. Allí había documentos originales de Kardec guardados en los armarios. Para mí toda una experiencia muy emotiva. Bueno, de varios casos que ahora yo podría recordar, voy a seleccionar uno nada más. Se trata de lo siguiente. Para efectos de la conferencia que yo dictaría en la Unión Espírita Francesa, y no sabiendo yo hacerlo ni pudiendo en el idioma francés, André Dumas contrató un traductor. Y en este caso contrató a un joven de nacionalidad argentina que vivía en Francia, en París. Un joven que cuando fuimos a tomar un café con él, André Dumas y yo, abiertamente dijo, yo voy a hacer este trabajo porque me están pagando, pero no tengo nada que ver con espiritismo ni creo en nada de eso, pero yo puedo traducir su conferencia al francés. Bien, pero una persona agradable, pero muy franca. Y así ocurrió en una tarde, creo que de un domingo, en París, donde yo dicté la conferencia y este amigo argentino la tradujo con bastante propiedad, aun cuando en algunos términos específicos del léxico espírita se veía con dificultad, pero en general tradujo la conferencia. Pues resulta que había la costumbre en la Unión Espírita Francesa, que viene desde épocas muy antiguas, desde la época de Ley Marie, luego de Forestier y con André Dumas, de que aunque la sesión era pública, sin embargo, al final, después de la conferencia y las preguntas y respuestas, se realizaban unas sesiones que en francés se llaman de clairvoyance, de clarividencia, aunque yo no estoy muy seguro que ese sea el nombre exacto. Porque en verdad la clarividencia, en términos de paranormalidad, es una cosa y la videncia y la audición mediúmnica es otra. Bueno, pero el día que yo di la conferencia y después de las preguntas y respuestas y las felicitaciones del caso, dieron paso a las manifestaciones de lo que llamaban clarividencia, que en mi apreciación, así se lo dije a André Dumas y él estuvo de acuerdo, eran de mediumnidad intuitiva, de inspiración o mediumnidad alguna vez parlante. Pero en este caso era auditiva, de inspiración y de intuición. Y la medium, ya entonces una señora mayor, recuerdo perfectamente su nombre, Mademoiselle Gisqui, ella tenía por lo menos 40 o 50 años de actividad mediúmnica en la Unión Espírita Francesa y comenzaba a realizar en un cierto trance leve contactos con los espíritus que allí estaban. El hecho es que un espíritu transmitía para ella y ella decía, hay alguien aquí que su padre o su madre o un amigo, una amiga, un familiar o alguien que se llama así le está enviando un saludo desde el mundo espiritual. Y se levantaba una persona y decía, soy yo, y le daba el mensaje.
Y así ocurrió varias veces, hasta que en una de ellas, Mademoiselle Gisquet transmite y el traductor empieza a decir, hay aquí una persona, dice, traducido por el argentino, dicho por Gisquet, hay aquí una persona que habla otro idioma, no le entiendo bien lo que me dice, pero le capto lo que quiere decir. Y se está refiriendo a su hijo y que le quiere enviar un mensaje. Y Mademoiselle Gisquet decía, ¿quién es esa persona? Y no se manifestaba nadie. Y Gisquet decía, el espíritu insiste que la persona está presente, le quiere decir algo, le quiere transmitir algo. Y me lo decía a mí el traductor argentino. Y no se manifestaba nadie. Hasta que Mademoiselle Gisquet se dirige al argentino y dice, ¿es usted? ¿Es vous? Su padre le está diciendo algo y le está invitando a conocer el espiritismo. Y el argentino, que se sentía sobresaltado, no lo podía traducir y se había negado a reconocer que era con él el asunto. Se había negado a reconocerlo. De modo que esa experiencia fue muy importante porque revela que salta a lo insólito, a lo inesperado. Y de paso la señora Gisquet, con mucha honestidad, decía que no entendía el idioma, era español, del padre argentino, pero que entendía lo que le quería decir a su hijo. Y en esta misma dirección me voy a permitir comentarles otro caso parecido que viví en una pequeñita ciudad del estado de Florida, muy cerca de Orlando, una ciudad y que les puede, a los que les gusta la historia y las curiosidades, les puede llamar la atención, una ciudad espiritualista, para no llamarla espiritista, una ciudad que se llama Casadaga. Casadaga, y la pueden buscar en internet, y los que no sepan de ello se van a sorprender mucho. En el siglo XIX, después de lo ocurrido con las hermanas Fox y después de la expansión de los fenómenos mediúmnicos y la aparición del moderno espiritualismo en los Estados Unidos, comenzaron las persecuciones por razones religiosas y hasta políticas contra los espiritualistas, y un grupo de ellos de la región de Nueva York, de Baltimore y de otros lugares se pusieron de acuerdo, compraron unos terrenos en el estado de Florida y allí se trasladaron para construir un pueblo, pero un pueblo con las características de que todos sus fundadores y todos sus habitantes eran espiritualistas. Casadaga es hoy en día una población de pocos miles de habitantes que tiene su código postal, que tiene su sheriff, como corresponde en los Estados Unidos, y que es una experiencia única visitarla, porque las calles de Casadaga tienen nombres muy curiosos. Por ejemplo, Andrew Jackson Davis Street, Margaret Fox Avenue, y así por consiguiente. Nombres, hay la calle de los mediums, la calle de los espíritus, todo es una ciudad espiritualista hasta el día de hoy. Y por supuesto, tiene una Spiritualist Church, una iglesia espiritualista, un centro espiritista, pero allí denominado iglesia, al modelo del espiritualismo anglosajón. Estando en Florida, compañía de mi esposa ya desencarnada, en compañía de Teresa de Álvarez y de Juan Álvarez, su esposo, en compañía de un espiritista a quien quise muchísimo, por quien siento un amor muy profundo, un líder espiritista que se llamó y se llama Juan Albino, ya desencarnado, y otros miembros de un grupo espírita de Orlando. Hicimos una caravana y fuimos a Casadaga a conocerlo.
Y por supuesto, quisimos asistir el domingo en la mañana a una sesión espiritualista que consiste en una charla y luego de la charla una sesión mediúmnica de igual clarividencia, clariaudiencia, mediumnidad auditiva. Pues, amigos míos, ocurrió allí, para ser breve, lo siguiente. Escuchamos la charla, algunos la entendimos en inglés, otros no, pero teníamos traductores. Y al final, la medium, ya invitada a realizar sesiones y lecturas, como las llaman, después de hacer varias lecturas, algunos de los asistentes dijo algo como esto. Habíamos no menos de 200 o 300 personas allí, de diversos lugares. Y dijo, hoy nos visita una persona muy especial. Una persona que transmite mucho amor. Una persona además que tiene una facultad maravillosa como la mía para manifestarse con los espíritus. Y aquí hay varios espíritus que me piden que le dé la bienvenida. Quiero que esa persona se levante. No se levantaba nadie. Y no se levantaba nadie. Y hasta que la medium dijo, esa persona está aquí, es una señora de tal edad, quizás de 70 años de edad, y quizás menos, 65 entonces, y esa señora viene de un país diferente al nuestro. Hasta que la señora Teresa de Álvarez se levantó, el espíritu no se quedó tranquilo. Y la medium la identificó perfectamente. Fue el saludo de una medium a una persona con grandes facultades mediúmnicas como la señora Teresa de Álvarez. Una experiencia totalmente insólita, inesperada, no preparada, que tiene la virtud de la espontaneidad. Bueno, mis amigos, quiero decirles que en las experiencias mediúmnicas, tanto dirigiendo las sesiones como mirándolas de distintos lugares, pasa de todo. Una que yo quiero mencionar, o un par que yo quiero mencionar ahora, tiene que ver con esto. En una ocasión dirigía yo una sesión mediúmnica. Y una medium parlante transmitía un mensaje de un espíritu. Por cierto, un mensaje un tanto fuerte, bastante cargado de anticlericalismo, era muy contrario a la iglesia. Y, bueno, escuchamos el mensaje del espíritu. Pero ocurrió lo siguiente, yo dirigía la sesión, de repente la medium se silencia y retomando me dice, señor director, lo último, por ella misma, lo último que ha dicho la medium no es mío, es de ella, por ella mismo, por ella mismo. Ella no quiere transmitir lo que yo quiero decir. Y le pido que usted insista en que me deje decir lo que yo quiero. Y así pues, invitamos a la medium a que no interfiriera. No sé si quienes participan de sesiones mediúmnicas se pueden dar cuenta de lo extraño de una experiencia en que el propio medium entra en conflicto consigo mismo. El propio medium, el espíritu reclamándole al medium que está interfiriendo en la comunicación. Eso nos invita a aprender mucho al respecto. Dentro de esas experiencias diversas, quiero decirles, y esto me lo han preguntado muchas veces después de las conferencias, quiero decirles que uno de los temas más complejos tienen que ver con el animismo en el lenguaje espírita, que no en el lenguaje antropológico, en el lenguaje espírita tiene que ver con las manifestaciones de la personalidad inconsciente del medium, que aparenta ser una entidad diferente. En otras palabras, no es un espíritu ajeno al medium, sino el propio medium que inconscientemente eclosionan sus propios contenidos. He vivido muchísimos casos de animismo con nuestros mediums
y con médiums en otros países. Y yo le digo siempre a los médiums que se preocupan mucho, los médiums muy honestos, que hacen esta pregunta siempre, me la hacen a mí continuamente. ¿Esto que me está pasando, este mensaje, será un espíritu o seré yo? Y entran en debate consigo mismo. Yo siempre les digo que la mejor demostración de su honradez es que se pregunten eso. Que dejen de tener la pretensión de ser medium estrellas, infalibles. Recuerden que Kardec decía que medium infalible no hay, que ya es suficiente que el medium sea bueno, decía Kardec, ya es suficiente que el medium sea bueno, y que sepan que la propia duda en un momento dado es una demostración de autenticidad y de honestidad. Y lo segundo que tienen que saber los directores de sesiones mediúmnicas, los propios mediums y los asistentes y el equipo de orientación y control de la sesión, es que la mayoría de los mediums, no todos, pero la mayoría de los mediums, comenzaron produciendo fenómenos de corte anímico y que el animismo se fue poco a poco disolviendo, resolviendo hacia la verdadera mediumnidad. Que no hay que tenerle miedo al animismo, que hay que aceptar que es un complejo psíquico y neurofisiológico en el que quienes están interviniendo son seres humanos y no máquinas. Y por eso el animismo está allí. Yo ahora no voy a contar, porque son muchos, los casos de animismo en los cuales hemos tenido que ayudar al medium primero a que se tranquilice, a que sepa que el animismo no es fraude, pero que sepa que tiene que ir avanzando hacia la auténtica mediumnidad. También me han preguntado, dentro de los temas del animismo, si a mí me han preguntado personalmente si yo he podido alguna vez manifestarme en algún lugar que no sea el lugar físico donde me encontrara en un momento dado. Y debo decir ahora, y creo que es la primera vez que lo voy a decir públicamente, que me ha ocurrido varias veces. Me ha ocurrido varias veces. Una, y voy a mencionar de nuevo a mi querida profesora Teresa de Álvarez, ocurrió, y les cuento muy brevemente, de la siguiente manera, ya que esto es una conferencia sobre mis experiencias personales sobre la mediumnidad. Pero creo que es la primera vez que cuento esto en público. En una oportunidad me llama una mañana, me llama por teléfono Teresa, me llama desde Maracay a Caracas, donde yo estaba, y me dice: John, aquí anoche en la sesión de Cima, Maracay, pasó algo extraño. Aquí tú te manifestaste. Yo le digo: Teresa, ¿tú estás seguro de eso? John, los videntes te vieron. Lo que dijiste eras tú y solo tú, en tu estilo inconfundible, y además lo que nos dijiste era bastante importante para nosotros. Y yo, con cierto escepticismo, porque me perdonan que lo diga, una vez alguien me calificó como el más escéptico entre los espiritistas. Claro que yo siempre digo que soy el más espiritista entre los escépticos. Todo depende cómo se vea el vaso, medio lleno o medio vacío. Pero sí mantengo mucha reserva a la hora de admitir un fenómeno. Le pregunto a Teresa, ¿a qué hora ocurrió eso? Me dice: serían las 9:30 de la noche, cerca de las 10. Y le digo: Teresa, me llama mucho la atención porque yo suelo acostarme mucho más tarde. Pero te voy a decir una cosa, Teresa. Curiosamente, anoche yo me acosté, estaba cansado de la actividad universitaria, y anoche yo me acosté como a las 9 de la noche. Lo digo porque las manifestaciones de un espíritu encarnado en desdoblamiento a través de un medio en otro lugar son posibles y ocurren, pero debe estar facilitado por algunas condiciones en que la persona que se desdobla no se encuentre en estado de alerta, de vigilia completa, sino que preferiblemente esté durmiendo o en un estado de meditación muy profundo.
coincidió que esa noche yo, que no era lo habitual, me había acostado por lo menos un par de horas antes de lo que yo acostumbro. De modo que me han ocurrido experiencias de ese tipo también y dejo consignado aquí eso. Quiero decirles que me he topado con muchísimos fraudes en el campo de los fenómenos mediúmnicos. Muy pocos en el ámbito espiritista, muy pocos, en el ámbito propiamente de nuestras instituciones espiritistas. El espiritista es una persona honesta que cumple con los principios que predica y sabe que el fraude es uno de los comportamientos que mayor daño ha causado incluso al espiritismo. Solo basta recordar que las reservas que hay en el mundo científico, de la metapsíquica, de la parapsicología, esas reservas tienen mucho que ver con los famosos mediums de todos los tiempos, que aún teniendo buenas facultades, por razones de lucro u otras razones, se incurrieron en fraudes. El caso de Eusapia Paladino, por ejemplo, y otros más. Por eso el fraude, para nosotros los espiritistas, es algo que tratamos de corregir y tratamos de no permitir que suceda en las instituciones y tratamos de no ser burlados y no ser tomados por tontos que nos pueden engañar las personas que quieren producir estas manifestaciones. Pero he visto fraudes muy diversos, tanto de efectos intelectuales como de efectos físicos. Por ejemplo, en una oportunidad me ocurrió en Puerto Rico, y aquí no voy a nombrar personas porque no estaría autorizado para ello, pero yo fui a una gira de conferencias en Ciudad de Puerto Rico, en San Juan, en Mayagüez, en Ponce, en todas esas, Arecibo, todas esas ciudades tan bonitas de la isla, y me invitaron, me pidieron, mejor dicho, los dirigentes de la Confederación Espiritista de Puerto Rico entonces, me pidieron que interviniera, yo era entonces presidente de la CEPA, me pidieron que interviniera en una situación que estaba dañando al movimiento espírita insular. Porque en algún lugar determinado de la isla, un joven se había dado a la tarea de ir a los centros espiritistas y allí se presentaba como poseedor de facultades mediúmnicas poderosas, de unos trances muy profundos. Y de paso decía que el espíritu guía, el espíritu que le orientaba y el espíritu que se manifestaba era nada más y nada menos que Sócrates, el gran filósofo griego. Y yo les decía a los amigos espíritas que no veía yo razón para ir porque los centros espíritas saben lo que tienen que hacer, no abrir sus puertas para ningún tipo de charlatanería. Pero el hecho es que algunos espíritas se sintieron entusiasmados con este joven y sus supuestos fenómenos, y no solamente eso, sino que comenzó a lucrar y a que los espíritas pagaran por las sesiones y además a realizarlas en un ambiente ritualizado que es ajeno al kardecismo. Bueno, me dijeron además que ese espíritu que se identificaba como Sócrates desafiaba, óigame bien, desafiaba, retaba a los asistentes, él como Sócrates, transmitiendo por aquella facultad de este joven, él desafiaba a cualquiera a discutir de filosofía. Imagínense ustedes. Bueno, el hecho es que finalmente yo asistí, en este caso acompañado por mi querido hermano y amigo Juan Albino, y fuimos a una sesión en un centro espírita determinado donde participaba este joven y tenía cautivados a un grupo de espíritas allí. Bueno, para hacerles muy breve esto, esta persona comenzó bajo la dirección del presidente de la institución, una sesión,
pidió a Dios, a los espíritus, que el amparo correspondiente y se permitió el trance o supuesto trance de este joven. Este joven comenzaba con unas estrategias, con unas actitudes totalmente ajenas al espiritismo. Comenzó por quitarse los zapatos y los calcetines, porque supuestamente la energía telúrica de la tierra era la que movía su mediumnidad. Vaya usted a saber de dónde ha sacado eso de que los medium deben ir descalzos a las sesiones mediúmnicas. Pero no solamente eso, sino que luego su trance era con una cantidad de gesticulaciones, unos movimientos arrítmicos de las manos, desordenados, el cuerpo en total frenesí, cosa que es totalmente, esos aspavientos son totalmente ajenos a la cultura espírita y a la mediunidad espírita, y cuando llega finalmente dice: aquí soy Sócrates y aquí estoy para instruiros en todo lo que queráis. Bueno, dicho así las cosas, el presidente, que está emocionado con que el presidente de la CEPA estuviera allí, pues me pidió si yo quería hacerle una pregunta a Sócrates. Y yo, por supuesto, le dije que sí, con el mayor gusto. Y en principio le di el beneficio de la duda, aunque mi experiencia me decía que estaba no ante una manifestación anímica, sino ante un auténtico fraude. Y además ya con carácter lucrativo por parte de aquel joven. Y le dije: bueno, para mí una oportunidad inmensa poder hablar con Sócrates. Imagínense ustedes, ¿quién no tendría esa enorme oportunidad? Y le hice un planteamiento, el más elemental posible, el más simple posible, para que no se me señalara como que yo estaba rebuscando la pregunta. Y simplemente le dije esto: yo quisiera una explicación filosófica acerca de dos conceptos que formaban parte de la prédica socrática diaria, cotidiana, y que recoge Platón, como sabemos, en toda su obra, donde Sócrates es el personaje, el protagonista. Y que me gustaría una explicación sobre esos dos conceptos que, repito, eran parte de la cotidianidad de la prédica de Sócrates. Yo quisiera una explicación sobre los conceptos de doxa y episteme. Bueno, había que ver la cara del medium en aquel momento. Porque este joven, o del medium digo, del pseudo medium, porque este joven se había acostumbrado a que los ingenuos espíritas que se habían ido reuniendo en su entorno y que le seguían al lugar donde iban, por toda la isla, le hacían preguntas de este tipo: háblanos del amor, háblanos de la caridad, dinos cómo se practica la fraternidad, háblanos de cómo conocernos a nosotros mismos. Y mis amigos, no hace falta ser Sócrates para hablar de eso. Ese tipo de planteamientos genéricos no conducen a nada. Todo el mundo habla de ellos, encarnado y desencarnado, en todos los tiempos. Yo consideré oportuno hacerle una pregunta más específica, pero en ningún caso rebuscada. Cualquiera de ustedes que conozca un poco de fundamento de filosofía sabe que en Sócrates, igual que en Platón, estos dos términos eran de uso diario. Bueno, ¿qué pasó? Pues el tal Sócrates intentó hilvanar tres ideas y de repente se silenció y dijo de lo que decía, y dijo: en estos momentos no hay energía suficiente para poder responder y me marcho. Era tan fácil desenmascarar el fraude. Aquellos 40 o 50 espíritas, gente buena pero ingenua, bueno, se sentían al principio desconcertados, pero luego yo aproveché de darles una charla y simplemente los invité a leer a Kardec. Simplemente a eso, a aplicar el sentido común de Kardec, que los espíritus no son reveladores predestinados, ni seres especiales, son seres humanos, y que la cultura forma parte de la orientación espírita. Bueno,
Allí terminó ese sujeto y su explotación mercantil en los centros espíritas de Puerto Rico, y hasta un documento hubo, una carta de la Confederación Espiritista de Puerto Rico en nombre de la CEPA, advirtiendo a las instituciones afiliadas que debían ser cuidadosas cuando se trataba de fenómenos de mediunidad de este tipo. Quiero decirles, mis amigos, que por razones de brevedad he tenido experiencias de este tipo varias en distintos países, Una que voy a mencionar es de otro tipo. Muchos me han preguntado si en las conferencias que he dictado durante tantos años en tantos lugares, si me ha ocurrido alguna vez que yo haya sentido la participación o la intervención de espíritus en mis exposiciones. Les digo que por supuesto. No voy ahora a ampliar eso, pero quiero decirles que por supuesto, que en caso mío como en el caso de cualquiera, los espíritus están cerca de nosotros en razón directamente proporcional a los objetivos que nos proponemos. Todos tenemos, sepámoslo o no, todos tenemos cercanía espiritual. Recordemos aquella pregunta de Kardec. Kardec preguntaba, ¿los espíritus influyen en nuestras vidas? Y el espíritu orientador le respondió, mucho más de lo que suponéis, porque a veces hasta ellos os dirigen. Ahora, otra cosa es tener el discernimiento para poder identificar esas situaciones. En una ocasión, ya aclarado esto que me ocurre con frecuencia, pero no voy ahora a identificar entidades ni mi guía espiritual, lo dejaría para otra oportunidad, pero que me acompaña siempre. Pero ahora quisiera simplemente mencionar un caso que me ocurrió en Colombia, la hermana República de Colombia, en una ciudad llamada Ibagué. Ibagué es la capital de un departamento llamado el Tolima Grande. Y allí, en el auditorio de la Universidad de Ibagué, fui invitado por una institución espiritista de Ibagué a dictar una conferencia sobre nuestros temas. Y me ocurrió una experiencia que me ha pasado muy pocas veces. Es más, de ese tipo creo que es la única que yo recuerde. Me ocurrió que yo daba mi exposición sobre espiritismo, siempre aprovecho de decir algo de que el espiritismo no es religión, que el espiritismo no es superstición, que en el espiritismo no hay cabida para la lectura de las cartas, la cristalomancia, el uso de talismanes, amuletos, todo ese tipo de situaciones o prácticas de brujería, hechicería. Yo dije eso en medio de la conferencia y cuando dicho eso, voy a pasar a un tema adicional, yo siento auditivamente, siento que un espíritu me dice más, habla más sobre eso. Pues yo acepté aquello y volví a decir algo más de por qué el espiritismo rechaza los sincretismos mágicos religiosos, las prácticas supersticiosas. Y cuando yo quiero pasar a mi tema, el espíritu me dice mucho más, aquí hace falta mucho más. Esa conferencia mía está grabada y quienes la ven se sorprenden de que yo por primera vez paso unos 30 o 40 segundos en lo que llaman un blackout, absolutamente en negro, silenciado y en una gesticulación inconsciente pero de contrariedad. Yo me estoy sintiendo incómodo de no poder seguir diciendo cómodamente, tranquilamente lo que digo, porque hay un espíritu que está interfiriendo conmigo, aunque de buena fe, pero está interfiriendo. Y paso casi un minuto en medio de aquel auditorio de la Universidad de Ibagué. Bueno, yo dije algo más y dije, así el espíritu me quiera obligar, yo voy a lo mío. Ya está bueno seguir, pues mi conferencia no es sobre esto. Y seguí, ahí seguí. Bueno, quiero decirles a ustedes que terminada la conferencia, los dirigentes espíritas
comentaron el tema y me dijeron algo que yo ignoraba. Y esa conferencia era una noche, yo había llegado en avión a la tarde. Me dijeron, John, Ibagué es una de las capitales colombianas de la brujería. Aquí el pueblo vive atemorizado ante las amenazas de estos brujos que controlan psicológicamente buena parte de la población y especulan a sus anchas. Y por supuesto, muchos de ellos se hacen llamar espiritistas. Tú no sabes lo importante que ha sido que tú te hayas extendido en ese tema. Es decir, mis queridos amigos, que esa experiencia fue para mí incómoda, pero tenía una justificación, aunque yo siempre he pedido a mis amigos, a mis guías espirituales, a mis asesores espirituales, a mis amigos espirituales, le he pedido que me dejen ser quien yo soy y decir lo que yo quiero decir. Y en general, casi nunca me ha ocurrido algo parecido, salvo la sugerencia amable de una idea, de un concepto, y no más de allí. Pero con esto quiero decirles que la mediunidad es un asunto muy amplio, muy complejo. Y me gustaría ya, para ir redondeando todo esto, porque son tantas y tantas las experiencias, decirles que incluso en el campo de la desobsesión y de los fenómenos de efectos físicos, la vida me ha concedido la oportunidad de ver y participar en las más diversas situaciones. Por ejemplo, en el CIMA ha habido históricamente, casi desde sus inicios, un área que se cultiva dentro del molde kardecista de desobsesión. Allí en Venezuela, igual que en el área del Caribe, incluyendo Brasil, Colombia, Puerto Rico, Cuba, las Antillas, México, se da un fenómeno muy frecuente en los que se producen prácticas diversas, sincréticas, o también muchas personas manifiestan comportamientos típicos de los fenómenos obsesivos. Nosotros tenemos nuestra metodología, pedimos a las personas que van al centro espírita por ayuda a que vayan siempre primero al médico, que verifiquen que no se trata de un problema que la psiquiatría o la medicina pueda atender, y solo en casos concretos atendemos con la experiencia mediúmnica, con la actividad mediúmnica, mejor dicho, y dentro del esquema espírita de la desobsesión. Bueno, voy a contar un solo caso, porque tiene una gran importancia. Llegó a nosotros a Caracas en una oportunidad un joven con sus padres y su novia, joven de 21 o 22 años. Llegó a una conferencia de un domingo y luego de la conferencia nos pidieron hablar conmigo, y yo le pedí a otros directivos que se quedaran y en definitiva y en resumen nos plantearon que estaban viviendo una experiencia muy amarga que les tenía complicada la vida. Resulta que el joven entraba en unos trances violentos, pero violentísimos, caía al suelo, hacía contorsiones, convulsionaba y se manifestaba una entidad con nombres generalmente del léxico africanista, y durante horas permanecían esos trances. La cosa era tan seria que aquellas personas estaban asustadas, habían ido a los psiquiatras, exámenes neurológicos, habían ido a los sacerdotes, a los pastores evangélicos. Allí en medio de exorcismos y aguas benditas trataban de quitar aquello y no podían. Habían ido, por supuesto, a todo tipo de brujos y hechiceros y el problema continuaba. Y alguien les dijo, hay una institución espiritista que se llama CIMA, y allí fueron. Este joven, en lo que nos pareció muy grave la situación, este joven estudiaba en la Universidad Central de Venezuela y ahora algunos de CIMA que están conectados, que estuvieron conmigo en este caso, sabrán a quién me refiero. Este joven estudiaba en la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela.
y había perdido el año escolar, por el año lectivo, porque entraba en trance en el propio aula universitaria. Todos los profesores y estudiantes salían en estampida y la propia facultad le recomendó que, que fuera al médico, al psiquiatra, pero que allí no podía continuar. Y se retira de los estudios universitarios. La novia nos decía que estaba desesperada, que lo amaba mucho, pero que aquello se tenía que corregir porque no sabía cómo continuar. Los padres atemorizados, todo aquello. Nos ofrecieron pagarnos cantidad de dinero y simplemente le dijimos que los espíritas no cobramos nada y que trataríamos, en la medida de nuestras posibilidades, de ayudarlo. En ese mismo domingo, mis amigos, allí mismo, estando todavía conmigo unas 10 personas, allí mismo entró en trance. Y quiero decirles que la mesa que se sirve para la dirección de las reuniones públicas en el CIMA, esa mesa que pesa mucho y que requiere 4 personas para moverla, ese joven en trance de esa entidad la levantó como igual yo estoy levantando esta taza con café, multiplicando su capacidad física en trance. Bueno, nos produce angustia la situación, nos preocupa. Tratamos durante un buen tiempo de apartar la entidad hasta que lo logramos. Volvió a su estado natural, asustado, llorando, atemorizado, y le dijimos que lo íbamos a ayudar. Les voy a hacer muy corto el asunto. Durante semanas lo recibimos en nuestras sesiones privadas de desobsesión con un grupo de mediums especializados para ello. No todos los mediums están en capacidad de participar en fenómenos de desobsesión. Es un peligro introducir mediums incipientes en fenómenos de esa complejidad. Y bueno, en resumen, logramos liberarlo. Hay causas, hay razones para ello, que ahora yo no voy a explicar, pero logramos liberarlo de esa influencia, logramos recuperarlo, lo invitamos al estudio espírita, así lo hizo él particularmente más que sus padres y su novia, y al cabo de unos meses, ese joven volvió a matricularse en la universidad y quiero decirles, para inmensa satisfacción nuestra, que 3 o 4 años después se graduó como licenciado en computación y su tesis de grado la dedicó públicamente, y está escrito en la tesis de grado que nos obsequió, fue dedicada al movimiento de cultura espírita CIMA y algunas personas que nos menciona allí, porque le devolvimos la oportunidad de vivir y de estudiar. Un hecho concreto, fáctico, que es difícil para los psiquiatras poder comprender. Bueno, este caballero, de nombre Sergio, y estoy autorizado a decirlo para los amigos de CIMA que me están oyendo, pasó a convertirse en uno de los principales médiums de la institución cuando educó su facultad. Y ya nunca más fue víctima de entidades de ese tipo. Pasó a controlar su facultad y a ser él el instrumento consciente, responsable de las manifestaciones de los espíritus, y con su facultad se ayudó a muchas otras personas que tenían dificultades. Pasó de ser un sujeto en manos como una marioneta de espíritus que lo manejaban, pasó a ser un medium educado, disciplinado y moralizado por el espiritismo. Lamentablemente, la situación de Venezuela, con una diáspora de millones y millones de personas, hizo que este joven y su familia se marchara fuera del país. Bueno, mis amigos, he querido, siendo lo más resumido posible, mencionarles algunos casos. Les dije que puedo escribir un amplio libro al respecto. Termino diciéndoles que a los centros espíritas y a los dirigentes
siempre les transmito esta idea. No hay espiritismo verdadero sin espíritus. Un espiritismo literario, teorizante, que solamente se complace en torneos florales de literatura y de poesía y de historia, no es completo. No es completo un espiritismo sin mediunidad. La mediunidad es irrenunciable en el espiritismo. Por eso, como parte de la formación educativa en el espiritismo, además de la filosofía, la doctrina, la historia, es necesario que los espíritas conozcan la mediunidad, practiquen la mediunidad, eso sí, en las normas correctas que el espiritismo enseña, desde lo técnico, lo cultural, hasta lo moral, hasta la gratuidad, y colocar la mediunidad siempre al servicio del bien y lejos de esos sincretismos mágicos, sin todos esos adornos de que las supersticiones inventan para ese mediunismo silvestre que campea fuera de las fronteras del espiritismo. Así que espero que estos recuerdos les hayan llamado la atención y dejamos para otra oportunidad muchos otros que podríamos seguir añadiendo. Pero en definitiva espero que haya sido de interés y de provecho para cada uno de ustedes esto que yo hoy he titulado Mis experiencias personales con la mediumnidad. Agradezco mucho la paciencia y la atención que me han brindado. Muchas gracias, John, por esta conferencia tan amena, que después acabaremos de agradecer. Y ahora vamos a pasar al turno de las preguntas, que como siempre son muchas y que te voy a empezar a transmitir, y en la medida de lo posible hacer una respuesta lo más breve posible para que podamos dar respuesta, si no a todas, a la mayoría. Empezamos con la primera pregunta. ¿Usted podría decir cómo uno se va dando cuenta que se le va manifestando el don de la mediunidad? ¿Se entiende? Sí. Ya tomé nota. Voy a tomar nota. John, perdón, haremos pregunta-respuesta. Yo suelo aprovechar, primero, para tomarme un vaso con agua. Correcto. Segundo, para que las preguntas, que a veces algunas son sobre lo mismo, las englobo. Correcto. Y con una sola respuesta todos ganamos, e incluso Perfecto. en tiempo. Perfecto. Vale. Pues entonces hemos empezado con esta. Otra pregunta. ¿Por qué se confunde a menudo la videncia con la clarividencia? Ya. Después, otra pregunta es, aparte de una brillante intuición que todos observamos, ¿tienes alguna mediunidad más? Es una pregunta más personal. Ya. ¿Desgasta físicamente la mediunidad al medium, dolor físico o psíquico, a lo largo de la vida del medium, enfermedad, Alzheimer, es decir, es una pregunta que es si desgasta físicamente la mediunidad al medium, es decir, dolor físico o psíquico, a lo largo de la vida del medium, enfermedad, Alzheimer, Parkinson. Sí, ya. Otra pregunta. ¿Por qué algunos centros no quieren incorporar los aparatos electromagnéticos o grabar las sesiones mediúnicas? Creo que ayudaría mucho, como al compañero Ramón en sus grabaciones, es decir, que ha hecho un comentario sobre la manera que él tiene en las comunicaciones de grabarlas para después darse cuenta que realmente corresponden a mensajes que tienen sentido. Muchos espíritas entran al espiritismo buscando la magia y lo sobrenatural. Creen que es en las reuniones mediúnicas donde encontrarán sus respuestas, gracias a los espíritus. Se olvidan que los espíritus de quien deben preocuparse por aprender son aquellos que están a su lado en su vida terrenal. Bueno,
¿será por eso que se dificulta lograr comunicaciones de alto valor moral e intelectual en esas reuniones? ¿Qué opinión te merecen las prácticas médico-quirúrgicas a través de un medium? Otra pregunta. ¿Son más los espíritus que acuden a las reuniones mediúmnicas para ser ayudados que los que vienen a ayudar? ¿Por qué sucede eso? Otra pregunta. Dice, ¿en qué ocasiones los guías retiran una mediumnidad? Otra pregunta. ¿Es posible que un medium tenga sus capacidades dormidas y no sea consciente de que lo es hasta estudiar y tomar contacto con alguien que le instruya en ello? Ya. Y ahora vamos a hacer, si te parece, alguna otra pregunta del canal de YouTube y así. Aquí hay una pregunta un poco extensa, te la hago. Es decir, dice, el trastorno de identidad disociativo, antes desorden de personalidad múltiple, cuya causa en mayor porcentaje consideran las ciencias de la salud mental que radica en algún trauma infantil, como espiritista, considera que podría ser una manifestación anímica de personalidades anteriores que subyacen en el recuerdo subconsciente profundo del paciente, aflorando sin control, o más bien una manifestación mediúmnica obsesiva subyugante, donde distintos espíritus van incorporándose al paciente medium, tomando su control psíquico y motor. Y yo creo que con estas preguntas podemos dar por cerrado el tema de preguntas y cuando tú consideres pasas a hacer la contestación. Gracias, Manel. Gracias a todos por su atención a esta disertación y gracias a los que han hecho preguntas de tanta importancia, de tanta relevancia. Lo que yo lamento siempre es que el tiempo no nos permite, y no es posible además, abordar tantos temas en tan poco tiempo. Casi yo me atrevo a decir que cada uno de estos temas podría ser abordado en una conferencia en particular cada uno. Por ello, pido la licencia del caso para apenas dar una muy breve opinión sobre asuntos muy complejos. Por ejemplo, aquí, tratando de respetar el orden de las preguntas, ¿cómo se manifiesta el don mediúmnico? La palabra don debería ser o bien explicada o quizás debería ser sustituida por una más apropiada del léxico espírita, que es exactamente la facultad de la mediunidad. Porque el término don tiene otras implicaciones en las que yo ahora no me quiero extender, como si fuese un regalo de Dios. Y no, Dios, que tiene sus funciones en el universo y en la vida, no nos regala la mediunidad. De hecho, lo que nosotros somos en nuestro largo proceso evolutivo palingenésico reencarnatorio es la síntesis de nuestras conquistas evolutivas, cumpliendo las leyes de Dios. Pero es nuestro esfuerzo, es nuestra tarea, nuestra labor. Y la mediunidad es parte de nuestros procesos. Ahora, el fondo de la pregunta, que creo que se puede relacionar con otra posterior, es en cuanto se refiere a las formas en que esa facultad se expresa. En mi libro Los Fundamentos del Espiritismo he presentado, como resultado de toda esta experiencia, un capítulo sobre la mediumnidad en el que hablo de las señales de la mediumnidad.
He leído en algunos autores espíritas un término que yo no comparto, de síntomas de la mediumnidad. La palabra síntoma presenta una suerte de patologización, como si la mediumnidad fuese una enfermedad. Y por eso prefiero hablar de señales mediúmnicas que tienen que ver con aspectos fisiológicos. Todo medium sabe que al principio tenía situaciones en los pretrances o trances en que la respiración se les alteraba, se les sentían que les faltaba el aire, sentían que se desmayaban, sentían escalofríos, sentían fluidos diversos, y todo eso son señales de que la persona posee una sensibilidad particular que, si se educa, si se canaliza, puede traducirse exactamente en una facultad mediúmnica. De modo que la manifestación de la mediumnidad tiene señales corporales, emocionales, psicológicas y espirituales. La evidencia y la clarividencia. Seamos breves en esto. Para fenómenos diversos de orden mediúmnico o de orden paranormal, hay a veces términos que tienen que usarse en el contexto apropiado. Recuerden que el espiritismo tiene nexos con la parapsicología, pero el espiritismo no es parapsicología. Igual que la parapsicología no es espiritismo. Que haya espíritas, y lo ha habido muchos, que han incursionado brillantemente en el campo de la parapsicología. Bueno, desde Gabriel Delán y Ernesto Bozano hasta Hernán y Guimarães Andrade, la lista es muy larga. Que haya parapsicólogos de orientación espiritualista o espírita, los hay y muchos, el propio Rain, pero son campos diferentes. En concreto, en la pregunta, el término clarividencia en parapsicología define una de las áreas de la percepción extrasensorial que identifica aquellas manifestaciones en que una persona es capaz de tener una percepción de un acontecimiento, de un hecho del mundo físico que está ocurriendo al mismo tiempo, pero en otro lugar. Por ejemplo, una persona que tiene una suerte de visión de que está ocurriendo un siniestro, un accidente, un incendio, o que a una persona le está ocurriendo algo, o que está viendo a una persona que está físicamente en otro lugar, pero en el mismo tiempo. Esa es la clarividencia. Ver a distancia, pero elementos del mundo físico. Cuando el sujeto lo que hace es, como a quien yo les mencioné al principio de la disertación, a Manuel Mazó, cuando lo que ve son espíritus, eso es videncia y no clarividencia. De hecho, allí en el CIMA hemos hecho investigaciones experimentales con mediums videntes y con pruebas como con carta Zener, por ejemplo, de clarividencia, y los videntes no necesariamente son clarividentes. El propio Rain en los Estados Unidos demostró, en la Universidad de Duke, demostró, reclutando algunos mediums del lugar que eran videntes, demostró que en fenómenos de clarividencia sus respuestas no superaban los márgenes que establece la estadística. De modo que la videncia, ver espíritus, y la clarividencia, ver situaciones físicas a distancia, son dos fenómenos que pueden estar conectados, pero que son diferentes. Un clarividente no es un medium, un vidente sí. Bueno, me preguntan algo personal, no me quiero extender sobre mediumnidad en mi caso, salvo manifestaciones de ese tipo, intuitivas, auditivas, no más allá de eso. En cuanto hay dos o tres preguntas casi sobre el mismo tema, sobre la mediumnidad, si ella puede producir desgastes físicos, si puede ser causante de algún trastorno. Este es un tema y un asunto que a mí me ha correspondido batirme en duelo ideológico, por supuesto, con espadas doctrinarias,
con numerosos médicos y psicólogos materialistas en Venezuela, en otros países, he debatido por radio, por televisión, por la prensa, conferencias públicas, porque en general la teoría predominante en el mundo psiquiátrico es que la mediunidad es una expresión con ribetes o características patológicas. Alguien preguntó, por cierto, para aprovechar de tocar el tema, sobre el trastorno de identidad disociativa, que es un término relativamente reciente, incorporado en la nueva versión del DSM, del Manual de Desórdenes Mentales, para indicar que hay personas que cambian de identidad aparente, se despersonalizan, para decirlo con más claridad, adoptan otras personalidades momentáneamente. Eso hay que decirlo, que es un trastorno psiquiátrico que puede corresponder a una forma de paranoia, de trastorno esquizofrénico, pero que en absoluto tiene que ver con la mediunidad. Cuando un medium expresa en un trance la manifestación de un espíritu, el medium no está adoptando la personalidad del espíritu. Está permitiendo que el espíritu se manifieste. Una vez que terminó el trance, el medium recupera su personalidad absolutamente sana y saludable. De modo que a la luz del espiritismo nos oponemos a que se intente patologizar la mediunidad. Y de hecho, la experiencia histórica lo demuestra. Quien ha tenido contacto directo con mediums a lo largo de su vida sabe que son personas absolutamente normales en su vida cotidiana y que solo, estoy hablando de los mediums espíritas, y solo en la sesión espírita y dentro de las condiciones adecuadas da paso a la manifestación de su facultad. Bueno, en cuanto al uso de aparatos electrónicos en la mediunidad, el espiritismo no se opone a que se experimente con nuevos diseños en el campo mediúmnico. De hecho, muchas sociedades espiritistas en América y en Europa han permitido que sus médiums sean sujetos de investigación experimental. No hay ninguna oposición a ello. Lo que sí, el espiritismo solicita que se comprenda que no son máquinas, que no son seres enfermos, que son seres humanos con dignidad y que la experimentación no debe traspasar límites éticos y no debe irrespetar a las personas. En mi caso, no hubo tiempo para contarlo, yo he asistido a sesiones de transcomunicación instrumental, que algunos pueden llamar por estos lares psicofonías, y incluso experiencias personales con espíritus familiares míos desencarnados. Eso lo dejaremos para otra oportunidad. Nosotros en el movimiento CIMA fuimos pioneros en Venezuela de la Kirliangrafía, trajimos cámaras Kirlian, hicimos experimentos con mediums, con registros electrocardiográficos, con médicos cardiólogos, registros electroencefalográficos para la mediunidad en trance, de modo que resumo diciendo que sí es posible crear diseños experimentales para el trabajo mediúnico. Claro, yo supongo que algunas instituciones espíritas que tienen una visión más evangélica de la mediunidad, quizás consideren que eso es una profanación. Pero para quienes pensamos en términos de la mediunidad como una facultad natural y la práctica de la mediunidad, eso sí, en condiciones morales, siguiendo la moral de Kardec, de Jesús y de todos los maestros espirituales y de todos los grandes orientadores espíritas, se puede experimentar con buenos resultados. Gustavo Geley, Ernesto Bozano, Gabriel Delán fueron pioneros de la investigación experimental en el campo de la mediunidad en su tiempo. Hay personas, en otra pregunta, que buscan lo sobrenatural en el espiritismo y hay otros que prefieren la vía filosófica. Por supuesto, cada ser humano es como su huella dactilar, único e irrepetible, y cada quien se aproxima al mundo espírita, que es un mundo muy complejo, según sus principios, sus valores, sus situaciones. Yo no critico a nadie. A nosotros nos han llegado cientos de personas
que llegaron no buscando filosofía, ni respuestas retóricas, ni ciencia espírita, simplemente dolidas por la muerte de un ser querido, la desencarnación de un ser querido. Y a esas personas el mensaje consolador, de aliento espiritual y moral es lo más importante en ese momento. De modo que hay que respetar la búsqueda de cada quien, pero sin perder el perfil del espiritismo como planteó Kardec. Ciencia filosófica de consecuencias morales y no una nueva religión evangélica con sus cultos evangélicos en el hogar. La mediunidad aplicada en el campo de la sanación. Ese es un área a la que yo no tuve tiempo de referirme, ni voy a tener tiempo ahora. He podido ver en Venezuela, en Brasil y en otros países, he podido asistir a sesiones donde un medium más o menos espírita, con conocimientos espíritas, pero muy en un contexto religioso, pero con grandes facultades, puede hacer algunas incisiones, intervenciones quirúrgicas leves o algunas más profundas en trance. Ese fenómeno existe. El caso Arigó en Brasil marcó la pauta y antes ya había ocurrido también y ahora también. Pero hay que decir que ese no es el espiritismo. La misión del espiritismo no es sustituir a la medicina. Que un medium en trance haga una incisión y cure una apendicitis. No. Esos son demostraciones que los espíritus utilizan para invitar al mundo científico a darse cuenta que hay enormes potencialidades para comprender a los espíritus y sus capacidades de intervenir en el mundo nuestro. Es lo mismo que con la pandemia actual. No vamos a pretender que sean los espíritus los que dicten la vacuna. Los espíritus que saben de esto, desencarnados, orientan a los médicos e investigadores para que lleguen a la vacuna, que es otra cosa diferente. Bien, son más las personas que piden, los espíritus que piden ayuda a los que ayudan, depende. En general sí, porque la mediunidad que espírita, que es reducida, el espiritismo es un movimiento minoritario en nuestras sociedades, la mediunidad es una puerta que se abre a muchas posibilidades para espíritus desencarnados que han fallecido como consecuencia de siniestros. Imaginemos la turbación del espíritu víctima de un incendio, que su organismo fue quemado. Imaginemos las personas que en un acto de terrorismo indiscriminado, como en las torres de Nueva York o en la explosión de un avión, fallecen y se frustran sus planes. Imaginemos las experiencias de niños, que las tenemos, desencarnados y que no logran todavía ajustar su emocionalidad en el mundo espiritual. Tenemos mucho que hacer para ayudar a seres desencarnados. Y por eso hay instituciones como el CIMA y otras hoy en día en el mundo que realizan sesiones de vibración espiritual para ayudar a tantas personas víctimas de esta pandemia, para que quienes han desencarnado puedan recibir ese bálsamo consolador de esas influencias positivas de los espíritas y de los espíritus de bien. Alguien preguntó, y ya casi para terminar, si los guías retiran la mediunidad de una persona. Aquí estamos otra vez en cuestiones de léxico. Hay ocasiones en que una persona con facultades auténticas, por carecer de doctrina y de ética, se desvía hacia el mal empleo de las facultades. Recordemos que así como ser espiritista no significa ser medium, tampoco ser medium significa ser espiritista. Hay mediums que son espiritistas. Hay espiritistas que son mediums. Hay espiritistas que no son mediums y hay mediums que no son espiritistas. Eso hay que entenderlo. Ahora, ¿qué queremos nosotros con la educación espírita? Que quien tenga facultades se eduque en la doctrina espírita, para que no sea un instrumento inconsciente de fuerzas invisibles que no conoce, sino para que sea un actor consciente de su propia facultad, que la coloque al servicio del bien, al servicio del prójimo,
sin lucro y sobre todo para brindar caminos de orientación y de apoyo moral a las personas. ¿Por qué algunas personas con facultades se desvían? Por carecer de valores doctrinarios, éticos, espíritas. A veces intervienen guías o entidades espirituales que con la acción magnética, que es otro tema, al cual hoy yo no me he referido, los casos del magnetismo, pueden bloquear, es un término que me gusta más que retirar, pueden bloquear, pueden suspender el ejercicio práctico de la mediunidad en una persona que la está empleando indebidamente. Eso ocurre. Hemos sido testigos varias veces de eso. Ahora, es una facultad que permanece latente a la espera de que esa persona se reeduque, donde pueda volver a aflorar en toda su potencialidad. De modo, mis queridos amigos, Manel, he tratado de ser lo más telegráfico posible, apurado, pero sé que de todas maneras es largo, pero el tema es complejo y espero de alguna manera que haya sido del agrado, del interés, del provecho de todos. Y lo que yo siempre hago para finalizar, invitar a los espiritistas a cumplir el gran consejo del espíritu Erasto. Espiritistas, amaros, para que en el espiritismo haya armonía y respeto y cordialidad y cesen tantos conflictos innecesarios del personalismo y de los egos y todo eso. Y en segundo lugar, espiritistas, instruidos, porque sin instrucción no hay espiritismo. Recordemos con Kardec, la fuerza del espiritismo está en su filosofía y en el llamado que hace a la razón. Un abrazo, mis queridos hermanos. Muchas gracias, John, por tu brevedad dentro de lo posible. Las preguntas han seguido formulándose y sería innumerables pues el continuar, decir, con la contestación, porque nos llevaría 2 horas más de conferencia. Lamentamos el no poder responderlas a todos, pero como en todo acto, pues tiene una limitación del tiempo y por tanto tenemos que intentar de que se cumpla. Las felicitaciones son innumerables. En todo caso, creo que es de justicia manifestar 3 o 4 que son una muestra de la infinidad de felicitaciones y agradecimientos hacia la conferencia, hacia tu persona, y son las siguientes. Desde Cima Caracas y Maracay, felicidades a John por comentar sus experiencias mediúnicas de forma brillante. Igualmente felicitamos a la Asociación Espírita Fraternidad Humana por la iniciativa de realizar estas actividades para el enriquecimiento de nuestro acervo. Gracias, John. Estaríamos escuchándote toda la tarde con total entusiasmo. Te esperamos próximamente para que nos sigas instruyendo. Apreciado John, un cariñoso saludo desde Alemania. Muchas gracias, John, muy instructivos, agradecidos de escucharte. Saludos desde Puerto Rico, te extrañamos, Flavio. Buenas tardes, muchas gracias, John, por la exposición tan bien desarrollada del tema expuesto. Como todas sus conferencias claras y muy formativas. Magnífica, ha sido una estupenda conferencia. Saludos, John, como siempre, extraordinario e ilustrativa conferencia. Muy agradecido desde Guatemala. Y bueno, pues así continuaríamos, pues infinidad de felicitaciones. Muchas gracias. Creo que es de justicia pues manifestar esta muestra. Y bueno, y ahora ya como